Compartirles algo que está en el libro de Isaías. Quiero que vaya conmigo un momentico al libro de Isaías, el capítulo 54. Libro de Isaías, el capítulo 54, voy a leerles del verso 1 al verso 10. Y el título dice así: el amor eterno del Señor hacia Israel. Recuerde que usted y yo hoy somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Usted y yo somos injertados por creer en Jesús, en Jesucristo, por creer en Yeshua. Nosotros somos injertados en Jerusalén, o sea que nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos parte de ese pueblo amado y escogido de Dios. Entonces esta palabra también es para nosotros, amén. Entonces dice: el amor eterno del Señor hacia su pueblo. El verso 1 comienza diciendo: regocígate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casa, ha dicho el Señor. El verso 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará en las ciudades asoladas. El verso 4 dice: no temas, fíjese bien, dice: no temas, pues no serás confundida dice: no temas, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como la esposa de su juventud, que es repudiada, dijo el Dios, y dijo: él es tuyo. Dice el verso 7: porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con mi misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. El verso 9 dice: porque esto será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y el verso 10 termina diciendo: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Amén. Entonces, familia, este es el profeta Isaías hablando esta palabra para el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que entender que esta es una profecía, y que cuando la palabra de Dios habla de Noé, habla de los tiempos de Noé, tenemos que también ver los últimos tiempos, porque nuestro mismo Dios, el Señor Jesucristo, estando en la tierra, también habló de los tiempos de Noé, y Jesús dijo que la venida del hombre o los últimos tiempos iban a ser como en los tiempos de Noé. Entonces yo quiero que tengamos mucha atención a esta palabra, porque aquí Isaías está diciendo como en los tiempos de Noé. Dice: porque será como en los días de Noé, ¿verdad? Dice que se moverán los montes, los collados van a temblar, pero no se apartará de ti, mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Entonces vemos que Dios es un Dios que en medio de cualquier circunstancia, Él dice que Él ha establecido su misericordia y su pacto hacia con nosotros. Las montañas temblarán, las naciones temblarán. Eso es lo que dice esta palabra, pero en medio de todo eso, igual la misericordia, el amor de Dios, la compasión de Dios va a estar hacia nosotros. Y Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús dice que en los últimos tiempos, cuando sea el tiempo de la venida del hombre, o sea, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice esto también: van a haber temblores, van a ser como en los días de Noé. Pero ¿por qué Jesús habla de los días de Noé? Porque en los días de Noé la gente vivía como quería. La gente, aunque se estaba anunciando un juicio, aunque se estaba anunciando que venía un tiempo, iba a terminar un tiempo, venía un diluvio,
pues la gente seguía viviendo como si nada sucediera. La gente seguía viviendo como si nada estuviera pasando. Y por eso Jesús habla como en los tiempos de Noé. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nosotros, la iglesia, sí debemos ser entendidos en los tiempos. Nosotros, la iglesia, mientras el mundo sigue viviendo como si nada pasara, mientras el mundo sigue viviendo como si nada de verdad viniera o pudiera suceder, nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparada. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para los últimos tiempos. Por eso, tanto Isaías como Jesús dice, como en los tiempos de Noé, para que recordemos qué pasaba en los tiempos de Noé. Mientras Noé estaba preparando el arca, porque venía un diluvio, porque venía un juicio, la gente seguía viviendo como si nada sucediera. Y los tiempos de Noé son tiempos que van a venir y vamos ¿verdad?, a afrontar. Y nosotros como Noé tenemos que estar preparando. ¿Preparando qué? Preparándonos para eso, fortaleciéndonos cada día más. Por eso es que Isaías, ¿verdad? Él dice en el verso 2, dice, ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, pero termina diciendo algo, fortalece tus estacas. Y yo sé que tal vez has escuchado esta palabra en algún momento porque se nos habla de ensanchamiento, se nos habla de crecimiento y también es el plan de Dios. Dios es un Dios que quiere que nosotros crezcamos, que nos ensanchemos. Ese es el plan de Dios para nosotros, para la iglesia, para ti y para mí. Pero tenemos que recalcar también que esta palabra dice que tenemos que fortalecer las estacas. O sea, Dios quiere ensancharnos, Dios quiere que nosotros crezcamos en todas las áreas de nuestras vidas, pero Dios quiere que fortalezcamos las estacas. Y ahí es donde yo quiero recalcar esta palabra en este día, porque Jesús, ¿verdad? Dios a través del profeta Isaías, no solamente dijo que Él quería que nos ensancháramos, que creciéramos, no, también dice que fortalezcamos las estacas. Recuerde que es importante entender esta palabra porque una tienda, él habla en ese momento de una tienda, recuerda, una tienda, un ten, una carpa. Recuerde que por mucho tiempo el pueblo de Dios vivió en carpas y tenían que extender esas carpas y eran tal vez muy grandes y tal vez lucían muy bonitas, ¿verdad? Las telas, los hilos, pero las estacas eran lo que sostenían esa tienda. Las estacas eran lo que sostenían ese ten, era lo que sostenía eso rígido y estable. Pero para que esas estacas puedan sostener una tienda, puedan sostener, digamos, esa carpa, esas estacas tienen que ser fuertes y tienen que estar muy bien sembradas. Entonces yo quiero que hoy mires esa tienda, ese ten, esa carpa, esa casa como nuestra propia vida. Que lo mires tal vez como tu hogar, ¿verdad? Como tu casa, porque Dios nos está diciendo, claro que Dios quiere ensancharnos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Sí, ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios también para nosotros, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, que es fortalecer las estacas. ¿Por qué? Porque todos queremos más de Dios. Yo quiero más de Dios y tú necesitas, que todos necesitamos. No nos conformemos con lo que Dios ha hecho hasta ahora. Seamos agradecidos, pero no nos conformemos porque Dios es un Dios que puede, ¿verdad?, darnos mucho más. Dios es un Dios de abundancia. Pero para poder nosotros recibir más, nuestras estacas tienen que estar más fortalecidas. Recuerde que a la medida que nuestras estacas estén fuertes, pues eso va a poder aguantar muchísimo más. Entonces Dios es un Dios que nos lleva por procesos, nos lleva por niveles, porque Dios trabaja en nosotros. Dios primeramente mira cómo están nuestras estacas. Entonces, no solamente necesitamos estar, digamos, preparados para recibir la bendición, preparados para recibir lo que Dios va a hacer, preparados para recibir más, sino que tenemos que estar preparados para cuando eso llegue. Recuerde que una bendición puede sacarnos de los caminos de Dios, una bendición puede atrasarnos. Entonces Dios quiere que estemos preparados para que Él pueda darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Y cuando Dios habla de preparación es porque Dios quiere que estemos más, digamos, más fundamentados, bien sembrados en Él, en su palabra,
que cada vez estemos más anclados a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a sus promesas, porque cuando estamos bien sembrados en Él, entonces nada nos va a mover. En los tiempos de Israel, esas tiendas en el desierto, a veces venían tormentas de arena, eran tormentas de arena con mucho viento, y aquellas carpas, aquellas tiendas que sus estacas no estaban profundas, no estaban bien clavadas, esas tiendas se las llevaba el viento. Cada vez que venía una tormenta de arena, esas estacas eran sacudidas, eran removidas, pero aquellas que estaban bien enterradas, aquellas que se habían tomado el tiempo para profundizar bien en la tierra y quedar bien sembradas, venían las tormentas, venían esas tormentas de arena, pero esas tiendas podían prevalecer. ¿Por qué? Porque estaban bien sembradas. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Él dice, yo voy a traer ensanchamiento, yo lo creo. Yo voy a traer crecimiento, yo lo creo para mí, para mi casa, para el ministerio, y lo creo también para ti. Pero también creo que hay algo que nosotros tenemos que hacer, que es mirar cómo están nuestras estacas, mirar si nosotros estamos bien sembrados en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Porque cuando nosotros miramos o te imaginas por un momento o cuando se levantaban tal vez en la ciudad de los circos, recuerda, esas grandes carpas tenían que estar bien clavadas, porque nosotros normalmente o la gente ve las telas, ve las carpas, ve todo eso muy bonito, nadie ve las estacas. Las estacas siempre muchas veces están escondidas, las estacas muchas veces no se ven, pero las estacas esas son las que sostienen la estructura. Las estacas son las que sostenían la tienda. Igual, de la manera que nosotros estemos sembrados en el Señor, entre más fuertes estemos nosotros sembrados en el Señor, pues nuestra estructura, nuestra vida espiritual, nuestras propias vidas, nuestros hogares estarán más fuertes. Y si estamos más fuertes, por eso el Señor dice, fortalece las estacas. Si estamos fortalecidos en Él, si estamos sembrados en Él, quiero decirte que verdaderamente podrán venir problemas, podrán venir circunstancias, pero nada de eso nos va a mover, ¿ok? Nada de eso nos va a mover a cada uno de nosotros, y es donde ahí nosotros tenemos que estar, digamos, preparados para estar en las cosas del Señor, preparados para nosotros seguir caminando a la manera de Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice que nosotros fortalezcamos las estacas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos estar, digamos, mirando en este momento cosas a ver, ¿cómo les digo? Cosas que están sucediendo, ¿verdad? Lo que vemos, ayer otro terremoto, cosas difíciles que están pasando en la tierra. Y esas cosas pueden traer temor a nuestras vidas. Esas cosas pueden traer duda a nuestras vidas. Esas cosas pueden traer, digamos, pensamientos que quieren movernos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces recuerde, es estar sembrados en el Señor, nuestra fe en Él es lo que nos va a sostener, es lo que Dios quiere, porque muchos de nosotros podemos ser, digamos, movidos por los problemas, ser influenciados por situaciones, ser influenciados por pensamientos, ser influenciados por culturas, pero si nuestras estacas están bien sembradas en Él, el Señor, que es Dios Todopoderoso, a la misma vez va a traer el rompimiento, va a traer el milagro, va a traer ensanchamiento, va a traer crecimiento, porque eso es lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo quiero recibir más, yo quiero que tú también lo creas. Yo creo, y hay un versículo que a mí me llena y me gusta muchísimo, porque la palabra dice que Él puede hacer cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos esperar. Yo me aferro a ese verso. Yo sé que mi Dios puede hacer algo mucho más abundante de lo que yo espero, de lo que yo aún estoy orando. Dios puede sorprenderme. Dios puede hacer algo mucho más grande. Tenemos un Dios grande y poderoso, pero el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que hay algo que tú tienes que hacer, que es fortalecer tus estacas. Hay algo que depende de nosotros, porque aquel que levanta un aquel que levanta una tienda, es el que profundiza en el suelo, es el que clava bien sus estacas. Esa responsabilidad es de nosotros. El Señor dice, yo voy a traer un crecimiento, yo quiero bendecirte,
pero tú eres el que debes fortalecer tus estacas. A la medida de que tú puedas sembrarte más en la palabra, fortalecerte más en él, tus estacas estén bien sembradas, pues créeme que pues Dios va a poder hacer más en cada uno de nosotros, porque Dios tampoco es ese Dios que quiere perdernos o que nos dañemos. Entonces creo que viene un aceleramiento en bendiciones y en rompimiento, lo estoy creyendo, pero también creo en lo que dice Isaías y lo que dice Jesús. Se acerca ese tiempo que será como los tiempos de Noé, donde la gente sigue bebiendo, sigue comiendo, sigue viviendo su vida como si nada, pero que se acercan tiempos finales y nosotros como su iglesia tenemos que estar preparados para eso. Amén. Entonces, cuando miramos la tienda, como les decía, miramos los velos, ¿verdad? Miramos lo hermoso, pero las estacas que están sosteniendo eso, nadie las ve, pero Dios sí las ve. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él ve conoce nuestros pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. El Señor sí ve verdaderamente dónde estamos sembrados. El Señor sí ve verdaderamente dónde está tu fe, dónde está tu esperanza, dónde está tu confianza, si estás sembrado verdaderamente en Él. Por eso el Señor nos está diciendo hoy, es tiempo de fortalecer las estacas. Es tiempo de fortalecer las estacas. Sigue creyendo que lo mejor de Dios va a venir para nosotros, sí. Abrazo las promesas. Creo en fe que el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros, pero el Señor hoy nos está recordando nuestra responsabilidad. Fortalece las estacas. Amén. Porque Dios quiere aumentar en nosotros muchas cosas, influencia, muchas cosas en nosotros, pero depende de nuestro fundamento. Si estamos sólidos en nuestro fundamento, si estamos fuertes, sembrados en el Señor, vamos a poder permanecer. ¿Permanecer en qué? En medio de circunstancias como las que están sucediendo. Cuando nosotros no estamos sembrados bien en el Señor y nuestra fe no está sembrada en Él, el temor va a venir, ¿verdad? La duda va a venir. Por eso vemos muchas personas que hoy están llenas de temor, llenas de miedo, llenas de duda, pensando, pero ¿por qué sucede esto? Pensando, Dios no está con nosotros, Dios no nos quiere, Dios nos dio la espalda. Porque esas circunstancias adversas, a aquellos que no están sembrados bien, a aquellos que no han fortalecido sus estacas, esas circunstancias van a querer moverlos, van a querer sacarlos ¿de qué? Del camino de Dios, de la voluntad de Dios y claramente pues de todo lo que Dios tiene para ellos. Amén. Entonces, hoy más que nunca, no podemos vivir por emociones espirituales. Recuerde, no es el tiempo de vivir por emociones espirituales. No es el tiempo de vivir solamente de experiencias. No es el tiempo de vivir solamente tal vez si un día recibiste una palabra profética. No es el tiempo de ensancharnos y sembrarnos en la palabra de Dios. Que tu confianza, tu fe, tu esperanza esté sembrada, anclada en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y entonces vendrá el problema, ¿verdad? Las circunstancias no nos van a mover, ¿verdad? Tal vez oposición se levantarán en contra de nosotros, eso no nos va a mover. Tal vez vendrán procesos que tenemos que pasar, circunstancias, adversidades, pero nada de eso nos va a mover de la voluntad de Dios. Tal vez se cerrarán puertas, tal vez las cosas no saldrán como queremos, pero nada de eso nos va a mover de la voluntad y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, si queremos más, tenemos que clavar más hacia abajo. Como si usted en lo natural, entre más usted quiera edificar para arriba, usted tiene que más ir para abajo. Entre más los buildings, los edificios son más altos, más tienen que ir para abajo, porque aquello que está abajo, entre más profundo, entre más fuerte, entre más sólido sea, es lo que más puede sostener la edificación cuando vienen esos vientos, cuando vienen estas cosas que están sucediendo. Es entre más profundas estén las estacas, entre más profundo tú te siembres en las cosas del Señor, nada va a poder moverte. Por eso el Señor está hablando en este tiempo esta palabra de Isaías. Por eso el Señor está trayendo esta palabra para nosotros, porque a medida que estemos mayor sembrado en Él y más profundo en Él, en su palabra, fortalecida nuestras estacas, circunstancias no nos van a mover y también vamos a poder soportar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que sí, yo creo que son grandes. Sí, creo que Dios quiere bendecirnos, prosperarnos, sanarnos. Dios es un Dios
que lo va a hacer. Amén. Dios está mirando cómo están tus estacas. Amén. Nadie aplaude las estacas porque nadie las ve, pero Dios sí. Dios sí sabe verdaderamente. Acuérdate que las personas ven lo que ven sus ojos naturales. Nosotros no podemos ver en una edificación qué tan profundo, ¿verdad? Están las columnas, las estacas de una edificación. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Y yo quiero que hoy tú abraces esta palabra y que esto traiga un despertar para nosotros. Pienso, familia, que como iglesia tenemos que despertar. Todo lo que está sucediendo en las naciones, todo lo que está pasando es para que como iglesia nos despertemos. Es un tiempo de orar por nuestra familia, es un tiempo de orar por la salvación de nuestra familia, es un tiempo de que usted necesita predicar del Señor. Cuando tenga la oportunidad de predicar, no se quede callado. Abra su boca. Jesús dijo en los últimos tiempos, abre tu boca que el Espíritu de Dios la va a llenar. Abre tu boca que las palabras el Señor las pondrá. Pero definitivamente es un tiempo diferente y la iglesia tiene que despertar. Amén. Ahora, ¿qué es importante en el momento de fortalecer las estacas? Las estacas, como les decía, nadie las ve. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar en el Señor, nadie ve eso, pero Dios sí lo ve. Y es allí cuando nosotros empezamos a sembrarnos en Él, digamos en el anonimato, donde nadie nos ve, donde solamente estamos nosotros y el Señor, porque es ahí donde sembramos, es ahí donde profundizamos, pero es allí donde también el Señor empieza a fortalecernos en nuestra oración. Es allí donde nuestra oración va a otro nivel, es allí donde aprendemos a orar a la medida que más empezamos como a sembrarnos en Él. Es allí también donde el Señor empieza a trabajar en nuestro carácter, donde empiezan los cambios genuinos en nuestras vidas. Es ahí, en esa intimidad, en esa búsqueda, en el profundizar, cuando empezamos a profundizar y a bajar más, a fortalecernos más en Él. Es ahí donde nuestra obediencia también cambia. Todos en algún momento pasamos por esos procesos. Mi obediencia de hoy no es la misma obediencia de hace años atrás, no. Porque cada vez que profundizo más, cada vez que clavo más y quiero entrar y profundizar y fortalecer más mis estacas, más en el Señor, pues mi obediencia cambia. Cada vez que trabajo en ir más para abajo, en yo menguar, en yo ir más así hacia el Señor, pues muchas cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Y eso no lo ve la gente, pero sí lo ve el Señor. Ahí donde empieza verdaderamente el Señor trabajar en nosotros. Ahí es donde tú llevabas años que no podías perdonar, pero ahora puedes perdonar. Ahora puedes dar ese paso verdaderamente a perdonar a alguien. ¿Por qué? Porque está siendo más abajo. Y entre más abajo vayas, pues más cambios, ¿verdad? Y más cosas hace en cada uno de nosotros. Mientras nosotros más nos anclemos en la palabra de Dios, más vayamos más profundo, es donde nuestro dominio propio empieza a crecer, a ejercer. Entonces ya podemos tener control de aquello que antes no. Pero está en la manera en cómo nosotros fortalecemos nuestras estacas, cómo tú fortaleces tu relación con Dios, cómo tú fortaleces tu vida espiritual, cómo tú fortaleces tu hogar. Ahí, entre más profundo vayamos en el Señor, más logramos estar fuertes y firmes para que toda adversidad, tentación o cosas que sucedan en nuestras vidas no nos muevan a cada uno de nosotros. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, Él va a ensancharnos. Y créalo en esta mañana. Crea por su bendición, crea por el rompimiento, crea por su sanidad, crea por aquello que usted está orando, necesitando, que ha ayunado. Crea que Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero sí, Dios también nos dice hoy, hey, fortalece tus estacas, porque voy a traer la bendición, pero quiero que estés firme, quiero que estés fuerte para que puedas sostener lo que te voy a dar. Quiero que estés fuerte para que puedas sostener lo que te voy a dar, para que cuando vengan las circunstancias, vengan las adversidades, los vientos, vengan las cosas que no son buenas, tú permanezcas firme, abrazando la bendición y abrazando lo que yo tengo para ti. Amén. Entonces quiero orar en esta mañana y pedirle al Señor que nos ayude, que el Señor ponga el querer como el hacer en nosotros, que el Señor nos ayude para poder estar fuertes y que cada uno de nosotros tomemos la decisión de profundizar, de ir más abajo, de seguir excavando, ir y más en el Señor para estar más fortalecidos y que a la medida que más fuerte estén tus estacas,
puedas ensancharte, como dice esta palabra, no ser escaso hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí, el Señor nos va a ensanchar, el Señor nos va a bendecir, pero vamos a mirar cómo están nuestras estacas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, te bendecimos y te damos gloria, Señor. En este día, Señor, presentamos nuestras vidas, nuestras familias y oramos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y clamamos, Señor, para que tú nos ayudes. Tú hablas hoy a nosotros. No solamente quieres expansión, no solamente quieres bendecirnos, no solamente quieres ensanchar, crecer, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares, el ministerio, el trabajo, tu empresa, Señor. No solamente tú quieres ensancharnos de esa manera, Señor. Tú quieres, Señor, o nos estás pidiendo hoy profundidad. Tú nos estás pidiendo hoy ser más sólidos. Tú nos estás llamando y nos estás, Señor, moviendo a ir más profundo, a ir más en ti, a fortalecer más nuestro carácter, a fortalecer más nuestras estacas, a fortalecer más nuestra vida de oración, a fortalecer más nuestro tiempo contigo, Señor, a fortalecer más nuestra obediencia, Señor, a fortalecer más nuestra fe. A eso nos estás llamando, a fortalecer más nuestra vida espiritual. Así que, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para poder seguir, Señor, cavando, yendo más hondo, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, ahí donde hay debilidad, sé tú fortaleciéndonos, Señor. Ahí, mi Dios, donde tal vez hay dudas, sé tú quitando todo eso en el nombre de Jesús, Señor. Señor, no solamente queremos una tienda grande, no solamente queremos crecer, no solamente queremos ensancharnos, Señor. Queremos que nuestra tienda permanezca, queremos que nuestra vida permanezca, queremos que nuestro hogar permanezca, queremos que lo que nos dé, Señor, permanezca. No queremos las cosas momentáneas, no queremos, Señor, las cosas por un ratito. Yo quiero todo, Señor. Yo quiero que mi salud permanezca, que mi hogar permanezca, Señor, que lo que tú me des permanezca, que el ministerio permanezca. Yo quiero que lo que tú me des permanezca, Señor. Yo quiero que permanezca en mí. Tu palabra dice que el fruto en nosotros será abundante. Tu palabra dice que el fruto en nosotros debe ser abundante y que permanezca. Y para ello nuestras estacas tienen que estar más sembradas en ti. Así que, Padre, yo te pido para que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Y que como iglesia podamos despertar, Señor, podamos despertar, porque se acercan los difíciles momentos como en Noé, como dice tu palabra, que podamos ensancharnos, pero que podamos estar fortalecidos y mayor sembrados en ti. Padre, yo te doy gracias en este día. Bendigo a cada familia, Señor, que tu bendición esté sobre ellos, Señor. Líbrales del mal, tentaciones, Señor. Guárdalos de todo peligro, Señor. Y sé tú viendo delante de ellos en todo momento, Señor. Que les bendigas y les guardes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Vamos a seguir orando. Dios les bendiga a todos, familia. Es tiempo de despertar. Cree por el sueño, cree por la bendición, cree que Dios va a bendecirte, pero trabaja en tus estacas. Amén. Vamos a trabajar en estar firmes en el Señor. Bendiciones.